Y uno pues dice, bueno, pues se debe dedicar a temas de agua. Pero claro, uno tiene que saber qué corresponde a la Generalitat, qué corresponde a los municipios, qué corresponde a una mancomunidad, qué corresponde al ENSI, o sea, eso, a juicio, pues es muy intenso y además una charla, una corta charla, porque es muy denso, que se refiere a la biorremediación de los... Esos temas son también muy importantes y además muy técnicos y muy concretos, ¿no? Entonces el conocer eso y saber que existe es importante en estos asuntos. Pero cuando hay otra charla que me parece que habla de gestión y tal, eso es General del Agua, es la competente en autorización de vertidos a aguas de transición y aguas costeras. De forma, son estos organismos los que establecen las normas concretas de emisión y las condiciones de vertido. ¿Qué competencias tenemos la Dirección General del Agua en materia de lo que se refiere a control de emisiones? Nuestra competencia cercana tiene un canon de saneamiento que es el que permite financiar esas inversiones. Eso en la de educación, como teníamos una fuente financiera para poderla asumir, ha sido muy fuerte y ha ido. Y después acabamos haciendo ingeniería de todos los sectores de aguas. José Juan, oye, que me contaría, no solo era para que me confirmaras que la única obra que ¿Esto que son documentos que...? Sí. ¿Qué hacen? Y esto es lo que tienen soporte de papel. ¿Va a venir esta tarde? Sí. Sí, ya estoy. Vale. Bueno, hemos inaugurado hoy unos encuentros medioambientales aquí en la sede del Instituto Metalmecánico. Son unas jornadas de enorme interés en el que se trata fundamentalmente la gestión de las aguas residuales, tanto domésticas como industriales. En estos momentos el medio ambiente es algo que es una restricción con la que tenemos que convivir y todas nuestras actividades tienen que tener en cuenta el medio ambiente a la hora de desarrollarse. De esta manera, pues todo el apoyo que se realiza por parte de la Generalitat al medio ambiente en materia de depuración de aguas, pues es decisivo para este medio ambiente, ¿no? Nosotros hemos realizado inversiones en materia de saneamiento y depuración en el entorno de los 1.400 millones de euros. De esta inversión, prácticamente el 90 y tantos % es inversión directa que ha hecho la Generalitat. La participación del Estado en esta inversión ha sido muy pequeña, ha sido una participación del orden de un 15%, y en estos momentos pues está desarrollándose un plan nacional de calidad de aguas que la Generalitat desconoce, no sabemos qué inversiones son las que están previstas y en realidad no están programadas ninguna, no está programado ningún tipo de inversión. Quizá pues es importante el que recordarle al Gobierno central que la propia Cortes Valencianas por unanimidad exigieron una inversión de 350 millones de euros en materia de depuración que no se ha materializado de ninguna manera. La situación
extraña que ha sucedido es que la Comunidad Valenciana, que es donde más se ha invertido en depuración, es donde menos apoyo ha tenido esta inversión por parte del Gobierno central, que tiene un efecto perverso. En la medida en la que nosotros cumplimos más que los demás en materia de depuración, la inversión de apoyo, porque la competencia es de las comunidades autónomas, la inversión de apoyo que realiza el Gobierno central en la Comunidad Valenciana es más baja, yéndose a aquellas comunidades autónomas en los que la inversión no tiene el calado y el importe que tiene en la Comunidad Valenciana. Estos encuentros medioambientales pues me han servido para transmitir la importancia que tiene para las empresas y para los gestores el conocer quién es el competente en cada caso en el tema del control de vertidos, pero también para manifestar el que en materia de depuración es la Comunidad Valenciana pionera, es pionera también en reutilización, pero el apoyo que recibe del Gobierno central es muy inferior al que reciben el resto de las comunidades autónomas.